La historia de Job es una de las más conocidas de la Biblia y nos enseña sobre la paciencia y el sufrimiento del hombre recto ante la justicia y soberanía de Dios. Job, un misterioso personaje bíblico, era un hombre rico que vivía en la ciudad de Az, situada al este de Judá, posiblemente en los límites del desierto. Esta tierra era apta para la cría de ganado y la agricultura. La Biblia describe a Job como un hombre recto y temeroso de Dios. Se apartó del mal y Dios testificó que era el hombre más piadoso de su generación y que tenía 7 hijos y 3 hijas. En este video aprenderemos más sobre la vida y cómo era la relación de Job con Dios. La identidad de su esposa no se revela en la Biblia, pero su familia estaba unida, ya que sus hijos se reunían para fiestas en sus casas. Job era un padre preocupado por el bienestar de sus hijos, buscando a Dios desde temprano en la mañana, consagrándolos al Señor y haciendo sacrificios en su nombre. La época en la que vivió Job es un tema debatido, pues el libro que narra su vida no aporta información directa. Sin embargo, existen algunas teorías sobre este periodo. El libro de Job proporciona pistas útiles sobre la época en la que vivió. Por ejemplo, sugiere que Job vivió casi 200 años. Además, desempeñaba el papel de sacerdote en su familia, similar a Abraham. La riqueza de Job se medía por el tamaño de sus rebaños, no por la cantidad de oro y plata. Es probable que Job viviera en la era patriarcal, después de los acontecimientos de Babel, tal vez antes o contemporáneamente con Abraham. El texto bíblico describe su gran riqueza, entre ellas miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, además de un gran número de sirvientes. Por lo tanto, Job fue considerado el hombre más rico de Oriente en su época. No hay evidencia que lo vincule con ser rey, y el texto bíblico no aporta información al respecto. Una parte fundamental de la historia de Job es el inmenso sufrimiento que tuvo que afrontar. Todo comenzó con una reunión en los lugares celestiales, donde los ángeles de Dios se aparecieron ante el Señor. También estaba presente Satanás, procedente de su peregrinación por la tierra. En este contexto, Dios cuestionó si Satanás se había fijado en Job. Es importante señalar que fue Dios quien inició la conversación sobre Job, es decir, Satanás no eligió probar a Job por su propia voluntad, fue Dios quien permitió que prueba. Dios fue testigo de la fidelidad de Job y Satanás sugirió que esta integridad era el resultado de las bendiciones que Job había recibido. En otras palabras, Satanás estaba acusando a Job de estar motivado únicamente por lo que Dios le había dado, dando a entender que Job blasfemaría si le quitaran todo. Entonces Dios permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, excepto quitarle la vida. Con permiso divino, Job perdió todo lo que poseía, sus posesiones, sus sirvientes y, trágicamente, todos sus hijos, quienes murieron cuando un fuerte viento derribó su casa. Ante este abrumador sufrimiento, Job se rasgó las vestiduras, se afeitó la cabeza y se postró en tierra, adorando al Señor. En ese momento pronunció las conocidas palabras: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Después de estos acontecimientos, los hijos de Dios aparecieron nuevamente ante Dios. Buena salud. Dios entonces permitió que Satanás tocara la salud de Job, con la condición de que no le quitara la vida. Así, Job fue afligido por una terrible enfermedad, aunque la descripción poética de los síntomas no nos permite determinar con precisión qué tipo de enfermedad lo aquejaba. Solo se sabe que estaba cubierto de heridas malignas, desde las plantas de los pies hasta la coronilla. Al ver su sufrimiento, la esposa de Job le aconsejó que maldijera a Dios y acelerara su fin, sin entender que la vida de Job estaba en manos de Dios. Job respondió a su esposa, diciendo que ella hablaba como una persona infiel, ya que Dios tenía derecho tanto de bendecir como de permitir la adversidad, sin ser injusto. Más tarde, 3 de los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, que eran sabios y ricos, visitaron a Job para consolarlo.
La situación de Job era tan crítica que, al principio, sus amigos no lo reconocieron de lejos. Cuando finalmente se dieron cuenta de que era Job, se rasgaron la ropa, se echaron polvo en la cabeza y lloraron. Permanecieron junto a Job en silencio durante una semana, observando su intenso sufrimiento, hasta que finalmente comenzaron a hablar con él. A partir de ese momento, se desarrolló una discusión larga y formal entre Job y sus amigos. Durante esta discusión, los amigos de Job argumentaron que su sufrimiento era resultado de su comportamiento, acusándolo de ser un adúltero, un ladrón, una persona inhóspita y un loco. Además, instaron a Job a arrepentirse. La sabiduría humana, expresada por los amigos de Job, reveló su locura. Luego, un joven llamado Eliú se unió a la conversación, llamando la atención sobre el papel disciplinador del sufrimiento y enfatizando que el hombre no puede comprender plenamente los planes de Dios. Después de una extensa discusión con sus amigos, Dios finalmente habló con Job, pero no respondió directamente las preguntas que le hizo durante su debate con sus amigos. En cambio, Dios hizo una serie de preguntas retóricas que demostraron su sabiduría y soberanía, humillando el entendimiento limitado de Job. Dios mostró que confiar en su soberanía es el camino, porque Él gobierna el universo y no necesita consejo de nadie. Todo sucede según su voluntad soberana. Dios también reprendió a los 3 amigos de Job, afirmando que actuaron tontamente y que lo que dijeron durante la discusión con Job era incorrecto. Les ordenó que fueran a Job, le ofrecieran un holocausto y le pidieran oración para que no fueran castigados por la necedad que habían mostrado. Al final de la historia de Job en la Biblia, Dios restauró la fortuna de Job, dándole el doble de lo que había perdido anteriormente. Según el texto bíblico, el Señor concedió a Job 10 hijos más, 7 varones y 3 mujeres. Las hijas de Job se llamaron Gemima, Kesia y Keren Apuque y eran consideradas las mujeres más bellas de todo Oriente. Después de todo lo sucedido, Job vivió 140 años y vio hasta la 4ª generación de su descendencia. La historia de Job se ha extendido a lo largo de los siglos y, en el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago se refirió a Job como un ejemplo de paciencia al soportar las aflicciones que le sobrevinieron. Esta es la información que proporciona el texto bíblico sobre la historia de Job y finaliza la narración sobre él. Si te gustó esta explicación sobre quién era Job y aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora y activa todas las notificaciones para recibir otros estudios similares. Dios te bendiga.